Bueno, mientras esperamos ahí que se sume Alexan, vamos a... Hola chicos. Ahí ya se Ah, sumó. ahora sí. Así que ahí los dejo a ustedes que continúen con modelos de negocios B2B. Gracias, Andy. Ali, querido, ¿cómo Buenas, estás? ¿Todo en ¿qué orden? tal? ¿Cómo va, Elian? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? ¿Nos escuchás bien ahí? Ahora Sí. sí. Gracias por la invitación. Vale, perfecto. Ahí a veces se complica un poco con las invitaciones, el enviar la invitación, que se pueda funcionar bien, así que son todos problemas momentáneos. Eh, bueno, primero que nada, agradecerte por estar acá para compartir este rato y más que compartirlo, que nos enseñes un poco y nos cuentes un poco de todo lo que vos venís haciendo hace un tiempo. Ahora no voy a spoilear nada y voy a solo hacer preguntas para que vos puedas desarrollar y contarnos y enseñarnos sobre este mundo. Eh, ¿Querés, Ale, hacer una intro de quién sos, cómo llegaste acá, qué camino recorriste y a partir de ahí arrancamos? Sí, dale, dale. Primero lo mismo, agradecerte la invitación, saludar a los que están ahí conectados. Bueno, el nombre es un nombre armenio, Alexan. Tengo 38 años, soy padre de un bebé, un varón de 2 años. Empecé en el mundo de la innovación de una manera medio, si quieren, casual. Tuve una carrera en el mundo corporativo hasta el 2015, 2016, 2017. Estuve trabajando en la gestión pública a partir del cambio de gobierno en presidencia de trenes. Después dejé la gestión pública y me metí en el mundo de la innovación para cambiar un poco el aire, porque la gestión pública había sido digamos, muy estresante y muy ingrata en algún punto. Y después empecé a trabajar en innovación, entendí que el futuro iba a una economía de servicios, que el liderazgo que me iba a tocar en algún punto asumir iba a tener que ver mucho con entender la próxima fuerza de trabajo, que es la que ya hoy está completamente incorporada al mercado laboral. Así que empecé a trabajar mucho siempre con la visión de modelo de negocio, que es un poco mi corte, pero más en productos digitales. Actualmente soy profe en Ditela, profe en ITBA, de negociaciones en ITBA para startups, y en Ditela estoy dando, digamos, clase en la última etapa de la carrera, que es dirección de nuevos negocios. También soy consultor en innovación, tengo clientes privados, clientes multinacionales y demás. Y básicamente, de nuevo, siempre apuntando a esto de los modelos de negocio, entender que la innovación muchas veces tiene que ver con resolver un problema, y resolver un problema tiene que tener atrás un modelo de monetización, que a veces la contraprestación es económica, a veces tiene que ver por ahí con tiempo de uso de las plataformas y del usuario. Hay varios modelos, y con esa breve introducción me meto un poco en el tema y les voy dando el lugar, obviamente, para las preguntas que tengas anotadas. Pero en principio lo que estuve viendo en el último tiempo, en el último año y medio, a partir de la pandemia, fue una explosión en los modelos de negocio B2B, digamos, en lo digital. Previo a la pandemia, la mayoría de los proyectos de innovación y Este, de startups estaban muy orientados. Dale. se me cortó un poquito, pero ahí tengo una primera pregunta para arrancar. Si todos hemos leído seguramente en internet o en o en algún lugar alguna definición de innovación, eh, me gustaría escuchar la tuya. ¿Qué es la innovación para vos y por qué es importante no solo para las empresas, para el mundo, para el sector público, para todos? ¿Por qué hay que innovar? Voy a robarle la definición a un colega docente de la DITELA, que creo que fue la definición más inteligente que escuché. Hoy la innovación es el único lugar en el que existen márgenes eh, amplios, digamos, en términos de retorno de inversiones. Se tienden todos los negocios, o sea, todos los modelos de negocio tienden a comoditizarse, y es ahí donde se nivelan digamos, en un punto de equilibrio que tiene que ver con la industria, el mercado, la madurez de la industria. En la innovación es el único espacio donde te permite a vos generar mayores niveles de margen. Hoy, por ejemplo, voy a un ejemplo en el mundo automotriz. Un motor, un Corolla que tiene una motorización naftera, vale 4 millones de pesos. Un Corolla, que es el mismo vehículo con un motor híbrido, vale 6 millones de pesos. Entonces, la innovación te permite ir a buscar márgenes donde naturalmente la industria va comoditizando los otros. ¿Se entiende eso? Digamos, esa es un poco mi visión de la innovación.
No, no, me parece muy, muy acertada, ¿no? O sea, eh, pensándola desde el lado del retorno de esa inversión, me parece una muy buena definición. Y aprovecho ahí para agregarte, creo que está muy conectado también a esta pregunta, el por qué es un paso obligatorio que tienen que hacer todas las empresas. Por qué las empresas tienen que estar preocupados por innovar y por no quedarse estancados en ese proceso, sino estar continuamente Un innovando? poco por lo que va atado con lo que te decía recién, digamos. Si no innovás, si no buscas abrir nuevos mercados o nuevos productos con nuevas funcionalidades y demás, el mercado en sí mismo te comoditiza. Entonces, lo que hace 2 años era un boom, hoy se torna obsoleto completamente. Y el riesgo de quedar obsoleto tiene que ver con un riesgo de que el negocio, la unidad de negocio, incluso la compañía quede patas para arriba. O sea, creo que la innovación hace que Mercado Libre tenga la evaluación que tiene, porque desde el punto de vista exclusivo del negocio de Mercado Libre sigue siendo el mismo. Y la evaluación se capitaliza constantemente porque le van agregando a la experiencia nuevos elementos, nuevos features, nuevos agregados a ese producto inicial. Convengamos que si el marketplace, por ejemplo, de Mercado Libre hubiese sido el mismo de los últimos 25 años al que sería hoy, Mercado Libre estaría completamente desaparecida del mercado. Entonces, es entendible que en un mercado como el argentino la innovación no está como muy instaurada en las organizaciones. Recién cualquiera lo puede ver, cualquiera que se meta en LinkedIn y busque posiciones como gerente de innovación y director de innovación, son muy pocas y cuando vas a los job descriptions tampoco son muy precisas en las funciones, pero también tiene que ver con el mercado en el que estamos, que es un mercado que no es tan competitivo, pero si te vas a mercados de competencia un poco más dura, el único lugar, insisto, para mantener con vida la organización y generar márgenes atractivos es constantemente innovando. Totalmente de acuerdo en eso y bueno, creo que ahí lo definiste a la perfección, o sea, más allá del retorno y de buscar esos retornos por encima de la media, creo que también hay hasta un sesgo o un pensamiento de supervivencia Sin duda. en la innovación constante, ¿no? Eso me parece que está muy bueno y está súper claro. Y hoy, desde tu rol, ¿sí? Hoy, ¿qué es lo que haces junto a las empresas o los lugares donde te tocó trabajar para ayudarlos en este proceso, ¿no? Porque entiendo que no es un proceso que, o tal vez sí, algunas empresas lo tienen como muy naturalizado ya, pero a otras tal vez les cuesta mucho más y hay que hacerlo, o buscar la forma de hacerlo, no es algo que surge naturalmente. Creo Hoy, desde tu lado, ¿cómo contribuís a que pase eso? lo primero tiene que ver con una visión de cómo llevar adelante los proyectos, digamos, y con lo que voy a decir, de alguna manera trato de eliminar la palabra proyecto. O sea, cambio el mindset o intento colaborar en un cambio de mindset que tiene que ver con visión de producto y no visión de proyecto. Visión de proyecto es algo que a vos lo que te da es indefinición en tiempo, es proyecto, un año. No, siempre doy el mismo ejemplo. Mira, lo voy a dar de esta manera. ¿Te acordás? Ahora no tanto, pero en la primera época de los release, de los lanzamientos de Apple, cuando Apple lanzaba los teléfonos, lanzaba 2 teléfonos por año. Lanzaba el 6 en septiembre y el 6S en marzo, que ya te acuerdas de eso. El 7 y el 7S. El 8 y el 8S. Y Apple no. Sí, sí, era una velocidad Pero que era difícil estar en la última moda y de siempre. ninguna manera el objetivo de Apple tenía que ver con un objetivo de revenue, porque muy poca gente te cambia el teléfono que compró hace 6 meses. O sea, no iba por un lado de revenue. No tenía que ver con una cuestión económica. Tenía que ver con una cuestión de constantemente estar a la búsqueda del producto, constantemente forzar a toda la estructura a pasar por un release de producto cada 6 meses, hasta encontrar el producto. Lo que sucede con la innovación es que vos tenés una curva que termina siendo, se va aplanando en el tiempo. Vos haces grandes innovaciones, grandes investigaciones de producto, grandes aplicaciones, y después en el tiempo terminan aplanándose. Entonces, en ese proceso inicial, lo más importante es tener una visión de producto, tener una visión de corto plazo, implementar metodologías ágiles, pasar por producto muchas veces. Eso es lo que más le cuesta a las organizaciones.
Entonces, lo que primero por ahí trato de enfocarme es en equipos pequeños, en equipos que tienen algún entregable próximo y tratar de impregnarle un poco esa visión, esto de integrar rápidamente el feedback de los usuarios, recrear sobre el producto que está, o sea, esto de forzarlos a no quedar, porque muchas veces, si vos vas con una visión de proyecto, un proyecto puede durar un año, cuando empezaste el proyecto y seteaste las expectativas del proyecto, pasa el año y el producto que lanzás quizás no tiene ya ese mismo impacto en el mercado, ¿se entiende? O sea, un año hoy es un montón de tiempo eh, en el desarrollo de un producto, y ni que hablar en un producto digital. Entonces, el primer aporte tiene que ver con esto de, bueno, dejemos de mirar digamos, lo que tenemos que hacer con una visión de proyecto y empecemos a mirarlo con una visión de producto. Que la visión de producto te obliga a la agilidad de lanzarlo, testearlo, investigar qué está funcionando, qué no está funcionando, integrar ese feedback, mejorar. Un modelo muy, muy japonés, digamos, de integrar todo el tiempo las mejoras. Y el otro punto en el que trabajo mucho también es en tratar de, en algún punto, romper con el paradigma de que solamente la innovación se puede hacer internamente, o sea, tratar de vincularlos con el ecosistema un poco más, que no tengan tanto miedo a vincularse con emprendedores, que su burocracia no sea un impedimento tan grande como para implementar procesos de agilidad. Te encontrás también con organizaciones multinacionales donde por más que vos empujes y demás, como las decisiones se toman de manera global, en general cuesta un montón. Y cuando vas a las empresas argentinas, por el contexto en el que están, porque no necesitan competir, porque son oligopolios o por lo que sea, tampoco les interesa mucho la parte de innovación porque tienen la vaca atada, con lo cual estamos en un equilibrio medio desequilibrado. Bueno, ahí tal vez antes de responder una de las preguntas que tenía en mente era cuáles eran las principales barreras que encontrabas por parte de las organizaciones cuando hablamos o cuando queremos impulsar un modelo de innovación dentro de la organización. Y comparto que creo que el tener esta falsa seguridad de tener un mercado totalmente ganado o un mercado muy, muy seguro o un público cautivo, o depende del modelo de la empresa, ¿no? Pero digo, esa falsa sensación de seguridad se vuelve una barrera grande a la hora de proponer innovar. Como el ejemplo de la pyme, que no sé, el abuelo hacía esto de esta forma y nunca se cambió, y cuando todos se dieron cuenta que había que cambiarlo, tal vez era demasiado tarde. Eh, cómo nos plantamos ante esa barrera, ¿no? Cómo le hacemos entender a la persona que está enfrente cómo... Obviamente que hay un montón de ejemplos en el mundo que pasaron y que todos los conocemos cómo terminaron. Digo, cómo se hace entrar en razón a esas corporaciones, capaz empresas muy grandes o capaz empresas más chicas, que no es sano tampoco estar en esa posición, ¿no? Mira, tengo miles de ejemplos, ahora vamos a tratar alguno, pero primero un pase teórico previo, digamos, un análisis conceptual. En los últimos 100 años, lo que cambió, y es importante tener muy presente, es que en la toma de decisión de una transacción, o sea, cuando hay una instancia de compraventa, hoy el poder lo tiene la demanda. Hace 100 años vos ibas a comprar un auto y te agarraba Henry Ford y te decía, hay 3 colores en el Forte, negro, negro o negro. Eso significa, venís y comprás lo que hay porque soy el único que hay. ¿Sí? Con la explosión de la tecnología y sobre todo lo digital, hoy tenés por ejemplo, 4 productos digitales para moverte en la ciudad con auto. Tenés a Didi, Bit, Uber y Cabify. Y debe haber alguno más que yo por ahí desconozco. 3 productos para pedir, entonces, para pedir comida a tu casa. Globo, bueno, Globo sí fue. Rappi, Pedido Ya, Uber Eats. O sea, ¿qué pasa? Hoy la oferta perdió ese poder de determinar la elección del usuario. Hoy el que decide es el usuario. Hoy el que tiene toda la fuerza, digamos, el que tiene el poder en la transaccionalidad es la demanda. Y es el caso más emblemático tiene que ver con los taxis en Argentina, por ejemplo. ¿Vos, Elian, tenés auto? Sí, sí, pero lo uso muy poco ¿Y dentro de qué la usás? ciudad. No, me muevo con cualquiera de las apps que ¿Tomaste un taxi? mencionaste. ¿Hace cuánto no tomás un taxi? No, curiosamente hace poco porque no conseguía con las apps y me paré en la esquina y conseguí uno rápido, pero Pero no es es difícil, no, es muy difícil pensar en
voy a bajar a la calle a esperar el taxi y tomármelo. A mí en mi cabeza no existe más. O sea, yo estoy sentado en mi casa, me tengo que ir, pido y bajo cuando me llega el auto. No salgo a la calle a pedir, o sea, más allá de situaciones como la que describís. Cuando viene una solución superadora a la que existe en este momento, cuando alguien es capaz de captar valor y manifestarlo en el cliente, primero nivelar el valor que existe en el mercado, dar el mismo servicio, y después agregarle una capa más de valor que el usuario reconoce, por más que pongas barreras gubernamentales, barreras sindicales, estamos hablando de Argentina, aún así, lo que le costó la penetración de estas aplicaciones en la Argentina, y aún así, contra viento y marea, los tipos se instalaron. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Por más que vos creas que tenés el dominio del negocio, que tengas el dominio del mercado, hay infinidad de casos en los cuales un nuevo público que busca otro tipo de servicio y otro tipo de calidad de atención o de producto entregado, te termina dejando de elegir y elige a otro que por ahí en un mercado de vuelta muy contraído como el nuestro, muy restringido como el nuestro, lleva más tiempo. Probablemente las operaciones de estas empresas en cualquier otro país del mundo habrán demorado 2-3 años en instalarse, acá demoraron 10, pero va a pasar, porque el usuario no es tonto, porque no somos tontos, somos consumidores, tratamos de buscar lo que nos mejor servicio nos da. Entonces, el riesgo mayor que tienen estos grandes conglomerados o estas grandes posiciones de mercado es que de repente aparece alguno que encontró la forma de dar algún servicio de mayor calidad y se viraliza en un minuto. Te sacan del mercado con nada. O por ahí te sacan una porción de mercado tan grande que te pone en jaque tu estructura de costos. ¿Entendés? De repente no te sacan del mercado completamente, pero se quedaron con una parte de tu contribución marginal de tu negocio que te obliga a repensar toda tu estructura. Te sacaron todo el margen. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Creo que hoy esta diferenciación que haces es muy notoria y sobre todo por el poder que tiene el consumidor eh, y cómo usa ese poder, ¿no? O sea, ambas cosas. Tiene más poder y cómo lo usa también influye mucho a la hora del éxito o el fracaso de una nueva propuesta a la hora de acceder o una nueva propuesta en un determinado Mira, mercado. la última Antes, gran disrupción así grande, digamos, a nivel masivo, fueron las fintech. Que la fintech con la pandemia estallaron en términos de, bueno, billeteras, pasarelas de pago, etcétera, 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 porque era un cuello de botella que antes tenía que ver con el efectivo. Y una gran deuda que viene por delante, que yo lo veo por delante, es el tema de la salud. O sea, yo creo que la próxima gran explosión así de digitalización en todos los procesos tiene que ver con la industria de la salud. Y ahora, también producto de la pandemia, y un poco por eso la temática de hoy, están estallando los modelos de negocio B2B. O sea, los últimos grandes unicornios argentinos a nivel global, el uruguayo y demás, son todas empresas que proveen servicios B2B. No son más el Rappi, no sé, Uber, empresas que dan servicio B2C. Hoy está todo el foco puesto en tecnologías que agilicen los procesos organizacionales, que mejoren las interfaces de las empresas con los usuarios, que, no sé, mejoren la performance de arquitectura que tienen los distintos backends. O sea, hoy te aparece un player entre medio de Amazon y tu estructura de backend y le da servicio y normaliza ese gran problema y el tipo recibe 400 millones de dólares de inversión. totalmente, es una de las características más marcadas que se puede ver de los últimos unicornios, que son todos B2B. Eso es uno, bueno, todos, no quiero generalizar, capaz se me está pasando alguno, pero en su mayoría son B2Bs, a comparación llamémosle la camada anterior, que eran B2C. Obviamente Mercado Libre, Despegar, OLX, bueno, Globant justo era el único B2B de esos, eh, pero creo que está muy marcado eso y es una realidad también. Eh, yo te quería hacer una pregunta con esto y seguramente vas a tener algún ejemplo para contarnos. ¿Cómo ves hoy el emprendedor o la pyme del lado de enfrente, ¿no? Cuando le hablas de innovación.
¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Dónde encontrás las trabas? ¿Cómo termina de entender por qué es importante este modelo de estar innovando continuamente? ¿Cómo se produce este acercamiento para el lado? Tal vez no tanto con el emprendedor, que llamo emprendedor capaz a la persona que está más en el mundo de las empresas tecnológicas, ¿no? Y que seguramente innovar está dentro de su ADN o más cercano. Mira, la respuesta tiene que ver con incluso si querés, mi facturación personal, porque hace 5 años yo hablaba de estos temas y no llegaba ni a fin de mes, porque no me escuchaba nadie o que no se hablaba de esto, era evangelizar en el desierto. Lo que sucedió, y lo vi con mucha claridad, es que el público fui encontrando receptores del mensaje a medida que fue pasando el tiempo, y eso me dio obviamente a mí un lugar digamos, laboral y profesional y de referencia súper importante. Me llevó justamente el esperar que la audiencia apareciera, que los modelos de negocios digitales aparecieran y demás, pero no así del lado de la oferta. O sea, la demanda sí, de nuevo, los consumidores nos ponemos rápido, digamos, en las últimas modas y más en Argentina, porque también la tecnología la tenés en el celular, la tenés en la mano. Pero las organizaciones hoy en Argentina, las pymes, son muy pocas, contadas con la mano, realmente contadas con la mano, quienes tienen una visión largo plazo, medio plazo, y en esa visión de largo, medio plazo por ahí involucran la innovación. En general están todas corriendo detrás de la urgencia, con lo cual le hablas de innovación. Mira, le hablas de algo tan simple como un algoritmo de Next Best Offer, que sería como el de, bueno, porque viste, no sé, Los Simpson y viste Family Guy, te recomiendo tal cosa, que es lo que hace Netflix, es básicamente lo más fácil del mundo, pero algo que ya está completamente normalizado y hay librerías de eso en 1000 lugares. Eso, que sería básicamente una pequeña evolución, es casi imposible de implementar en las pymes. No tienen e-commerce, no tienen ningún modelo de registro, no hay datos, o sea, no somos buenos recopilando estadísticas, analizándolas. Entonces, creo que ahí es donde te digo que el modelo B2B, que startups que traten de profesionalizar esa precariedad, de repente con alguna interfase muy buena, de repente con algún tipo de, no sé, algún tipo de solución que registre información y se la dé más curada al empresario y demás, es lo que se viene. Pero hoy por hoy es simplemente una expresión de deseo, es seguir picando piedra. No he visto grandes inversiones en estos temas, al contrario. Por el contrario, están más tratando de fortalecer y mantener su negocio offline que empujar un negocio online. Por eso un mensaje Bueno, medio ahí capaz está pesimista, pero sí. la principal barrera con las pymes y lo entiendo, o por lo menos lo veo bastante cercano con casos de pymes que atraviesan todo eso que estás comentando. Hoy lo que me gustaría también ahí preguntarte, desde tu visión, ¿no? Y siempre cómo lo ves vos, hablabas de fintech, ¿no? De que tal vez por un efecto pandemia se aceleró también un proceso de adopción. Desde tu análisis hoy, ¿qué otra industria ves que puede estar atravesando ese mismo camino? Mira, el otro día estuve mirando un par de venture capitals de afuera y las grandes inversiones, ya viendo la cartera de startups en el que están poniendo plata, están las fintech, obviamente, que eso me parece que es importante porque, por un lado, digamos, para bancarizar un montón de gente que no está bancarizada, y para darle agilidad a los procesos de pago y demás, que son muy engorrosos, y todo ese proceso me parece que nada, que va a haber un boom, sobre todo en mercados como los nuestros, por ahí latinoamericanos y demás. Y el otro gran foco de inversiones tiene que ver con los e-commerce. Entonces, creo que las dos grandes industrias en las cuales, y las plataformas de e-learning, todo lo que tiene que ver con EdTech, o sea, todo lo que tiene que ver con el modelo de educación. El otro día leía en un libro que se los recomiendo, se llama Sálvese quien pueda, de Oppenheimer, hablaba que a veces para el proceso de hunting de perfiles de tecnología es mucho más relevante
la calificación, el rating que tenés en GitHub, el título de donde estudiaste. Entonces, va a haber una gran tendencia a de vuelta consumir educación por fuera de las universidades. Y acá te agrego otro paréntesis. Yo soy profe en la DITELA y realmente el esfuerzo que nos está generando, que nos está demandando hacer que los chicos vuelvan a la universidad, vuelvan físicamente a la universidad, es inmenso. O sea, se acostumbraron a la virtualidad de una manera que semejante infraestructura, un pabellón nuevo que armó la DITELA hace 2 años, que es bellísimo, es espectacular, va a costar un montón que la gente vuelva a las universidades a formarse. Entonces, digo, va a haber un boom por el lado, obviamente, de que ya está el materializado de la fintech, y se viene un boom muy grande por los procesos de comercialización y de compra online, e-commerce, y también todo lo que tiene que ver con formación. Eso me parece que son los próximos como grandes, siempre en el camino B2B, ¿no? Y ahí justo el otro día te traigo también un tema medio que toca de cerca con lo que venías diciendo, y creo que es muy importante, ¿no? O sea, todo ese efecto pandemia que atravesamos, algunos lo podemos catalogar dentro de un cisne negro o un evento fuera de cualquier evento con probabilidades normales, eh, afectó muchísimo a determinadas industrias, ¿no? Creo que el turismo fue una de las más afectadas, obviamente, y también algunas zonas, ¿sí? Quedaron, algunas zonas de la ciudad, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, quedaron muy marcadas por ese problema, o por lo que fue atravesar la pandemia. Hoy nos encontramos tal vez como que, no sé, hay una zona que puede ser microcentro, una zona que habitualmente estaba colmada de oficinas y de empresas que tenían su sede en ese lugar, y que con trabajar desde remotamente o desde la virtualidad o ser más amigables con la virtualidad, nos dimos cuenta que había una cantidad de espacio de oficinas que quedó vacío. Y hoy alguien tiene que hacer algo con eso, o de alguna forma se tiene que reinventar ese sector, ¿no? Eh, ¿qué te surge a vos o pensamientos si hay alguien que está en esa situación? ¿Cómo encararía ese proyecto de reinventar un ejemplo fácil, ¿no? El microcentro porteño? Mira, parece casual. Hoy me tocó justo ir al centro que no iba hace 1000 años. Eh, y habitualmente me muevo, como te decía, por ahí con aplicaciones, pero justo estaba en Vicente López y me decidí tomarme el tren, rememorando una época, como te contaba antes, que trabajé ahí, a ver cómo estaba la infraestructura y cómo estaba toda esa cuestión. Fue un capricho personal. Me tomé el tren, me fui hasta Retiro. Y esto que estás diciendo es tan claro. O sea, me encontré con algunos comerciantes que yo habitualmente compraba cuando trabajaba ahí, y es tal cual. O sea, hay una transferencia, digamos, una transición de, de las urbes grandes. Lo que no pudo, mejor dicho, lo que pudo hacer en su momento el ferrocarril, que fue comunicar, y que después nosotros rompimos muchísimo la infraestructura ferroviaria en Argentina y se fueron muriendo un montón de pueblos, lo va a hacer la tecnología con el mismo foco, con el foco de la comunicación, digamos, mantenernos comunicados. Lo que sí creo es que todavía, más allá de, sobre todo dentro de la tecnología, yo he hecho desarrollo de aplicaciones con equipos en Pakistán, equipos en Estados Unidos, o sea, eso es muy nativo, nadie lo cuestiona, que se puede llegar al resultado a partir de las metodologías con las que trabajás y la comunicación. Las grandes organizaciones, los perfiles todavía que ocupan esas organizaciones, tanto en el management como en la gente que trabaja en esas organizaciones, siente que esta famosa frase de que el ojo del patrón engorda el ganado, yo siempre digo lo mismo mientras consideres a tus colaboradores ganados. Si tus colaboradores los formás en una dinámica digamos, de autonomía laboral, de responsabilidad, de entender los deadlines, de buena planificación, se va a dar. O sea, es parte de la... No sé si lo vamos a ver inmediatamente en Argentina, porque de vuelta, estos tipos de cambios culturales en Argentina se manifiestan por ahí con mucho tiempo de retraso, pero sin lugar a duda el centro se va a convertir en un lugar de vivienda exclusivamente perdón, a nivel espacio solamente para vivienda. Se van a abrir nuevos hubs de innovación o hubs de trabajo, y va a haber una... O sea, si hay un montón de empresas, microempresas, algunas agencias digitales y demás, que
hicieron una reducción de su espacio de trabajo a un 10%, lo tienen solamente para alguna persona que por ahí necesita no estar en el espacio doméstico o para tener reuniones, digamos, ya esos grandes espacios de oficina, esos grandes metrajes de oficina van a ser poco atractivos. Lo mismo pasa con lo que te contaba de la universidad. Hoy ir a la Itela, hacer que los chicos vuelvan, se nos está costando un montón. Eso obviamente tiene... Totalmente pensá en todos los espacios universitarios de universidades privadas también. UASDE, que IAE, el campus de IAE en Pilar. No sé qué van a hacer con todo eso. Totalmente, sí, creo que es una de las principales, no sé si dudas o problemas que van a atravesar. Sí creo que volver a una presencialidad 100% es más difícil y tal vez hasta más distante pensarlo en este momento. Y obviamente algo hay que hacer con esos espacios, ¿no? O sea, de alguna forma se van a tener que reconvertir y alguien va a tener que tomar una decisión sobre cómo hacerlo. Ya hay muchos alumnos que son del interior, que se han vuelto al interior y que lo hacen desde allá o trabajan desde el interior. Incluso profesores que venían dando clase, uno está a 300 kilómetros, el otro está a 500. O sea, por eso digo que es un cambio que... Estos cambios que llegan y dan calidad de vida en general son muy difíciles de eliminar en el tiempo. O sea, puede llegar una implementación más lenta, porque hay más stoppers a nivel cultura, pero vino para quedarse, sin lugar a duda. Totalmente de acuerdo. No quiero extenderme mucho con el tiempo. Quiero dejarte estas reflexiones finales. Me gustaría escuchar dos casos, dos ejemplos. Tal vez lo pondría por poner opuestos totalmente, algo que haya sido muy satisfactorio desde tu rol de fomentar la innovación y algo que haya sido totalmente frustrante desde tu rol de fomentar la innovación. Te los dejo para que cuentes desde tu experiencia cuáles se te ocurren y te escucho porque creo que es súper interesante lo que tenés para contar. Mira, el malo, digamos, por decir una manera, en general uno siempre aprende más de los fracasos, son más formativos porque vienen con una cuota de angustia, y la angustia esa te genera como la necesidad de pensar qué falló. Hace 4 años aproximadamente, uno de los startups que armamos, recaudamos, yo llegué un poco en una segunda etapa en el desarrollo del startup, pero se levantaron alrededor de $920.000. Vos imaginate, estás en esto, sabés que levantar ese capital hoy por hoy sería casi impensado. Una serie seed gigante para Argentina. Friends and Family, ni siquiera seed. Pero bueno, plata dulce. Más grande todavía. Más grande todavía. Plata dulce. Mucha de esa plata destinada a procesos de desarrollo y a salarios de founders y co-founders y demás, con lo cual en el lapso de un año casi que el 60-70% del fondeo se agotó sin tener una gota de revenue. Y creo que ahí un poco esto de lo que te decía de pensar en productos, ¿viste? De pensar en productos que se puedan validar, pensar porque nos pegamos la piña fea porque no logramos, o sea, logramos armar un monstruo a nivel infraestructura de tecnología, pero no logramos nunca llegar a conectar con el usuario. Nunca llegamos a poder validar el modelo de negocio porque quedamos todo el tiempo girando alrededor de innovación en términos de tecnología y nunca poder salir al mercado de una manera potente. Y un caso de éxito que es completamente opuesto, el año pasado, apenas arrancó la pandemia, hicimos una plataforma con $2.50 que se llamaba Strack, que lo que hacía era medir el nivel de ánimo de las organizaciones. Era una encuesta anónima semanal para que los colaboradores, vinculábamos a través de un mail a los colaboradores con su jefe, se le hacía una sola pregunta: ¿cómo estás del 1 al 10 esta semana? Y si tenés algo para comentar. Y era completamente anónima. Y el hecho de que fuese anónima daba mucha libertad a la gente a poder expresar realmente lo que le pasaba. Y sin plata, sin financiamiento, sin fondeo, con una infraestructura malísima, con un look and feel horrendo, porque lo hicimos entre nosotros. Una nueva iniciativa 100% bootstrapeada. 100%.
no hubo. 100% bootstrapping, y tuvimos una tracción orgánica que Telecom lo usaba Movistar, lo usaba Droguería del Sud, lo usaba Ledesma, lo usaba Novartis, lo usaba... Y bueno, también después sucedió que se empezaron a cruzar cuestiones del negocio, que bueno, ya ellos tenían algunas encuestas NPS internas y demás, pero con una... ¿Cuál fue el aprendizaje? El aprendizaje es, si vos das valor, realmente captás valor y lo podés manifestar en tu experiencia con el usuario, en tu producto, en tu servicio, el cliente te perdona todas las desprolijidades que tengas. Te perdona mal diseño, te perdona que no tengas plata, te perdona que... Todo te lo perdona. Ahora, cuando vos decís que vas a dar un valor que no lo das, el cliente es implacable. Te borra del celular en un segundo. Entonces, creo que el foco está en entender eso, en entender que nosotros como consumidores, si vemos que hay valor, nos bancamos por ahí mala estética, mala infraestructura. Ahora, enfocarte en lo otro, en todo esto, y evitar poner el foco en el valor al consumidor, me parece que es lo que te hace que te la pegues. Totalmente de acuerdo. Y tal vez ahí también para recalcar ese primer caso que contabas, donde se focalizaron mucho en el adentro y faltó más el contacto con el afuera, ¿no? Con el cliente, con saber si lo que estaban construyendo tenía valor, si había forma de monetizarlo. Y tal vez el de estar muy metidos en ese proceso evitó que se acerquen a Tal cual. ese potencial cliente. Y aparte entró mucha plata y se divirtieron mucho. Yo igualmente soy siempre de los que llega cuando los aviones se quedan sin nafta. Caruso Lombardi. Pero bueno. Claro, había que salvar al equipo del descenso. No, y ese no pude. Y la verdad que siempre me va a quedar ese mal trago. No lo voy a superar casi, te diré nunca, porque fue por muy poco tiempo que no pude ni siquiera implementar como una etapa de research con usuarios, entenderos. No llegué, ya no había más nada en el frasco. Claro. Fue en un momento ya muy, muy tardío para poder aplicar algo. Tal cual. Alexandre, por mi parte, agradecerte muchísimo por el tiempo. Te dejo unos minutos por si tenés algún comentario final, algo que nos quieras transmitir en estos últimos minutos. Agradecerle a todos por haber participado. Nada, agradecerte a vos, que continúes cultivando este espacio, que me parece que es súper interesante y que y que da mucho servicio. Y a los que se quieran meter en esto, que sepan que bueno, que no es un camino fácil, pero que lo más importante tiene que ver con entender que casi no hay otra alternativa ya. Entonces, parece que quienes quieran hacer productos y quienes quieran empujar negocios dentro o fuera de organizaciones tienen que tener un mindset más de innovación, más de producto, más de validar con usuarios. Así que, nada, celebrar eso. Estamos en un momento súper complejo, como que estamos perdiendo mucho la fuerza desde el punto de vista del emprendedurismo en Argentina. Así que nada, tratar de reforzarlo de la manera que cada uno pueda. Totalmente. Y a todos los que participaron, agradecerles nuevamente por el apoyo de siempre. Recordarles que los miércoles a las 19 horas estamos con el espacio de Crowders para continuar hablando sobre diferentes temáticas y tópicos que nos competen, como pueden ser inversiones, innovación, muy focalizado también en el equity crowdfunding, que es lo que estamos construyendo, pero encantado de escuchar vivencias de todos lados. La semana que viene vamos a estar metiéndonos un poco más en el mundo de las finanzas tradicionales, así que están todos formalmente invitados. Y Alexa, otra vez, agradecerte por el tiempo y muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo. Gracias, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta luego, chau, chau.